Muchas personas en este tiempo, creyentes o no creyentes, siempre buscan de alguna manera escuchar la voz de Dios. Y algunos acceden a santeros, a brujos, a hechiceros, a juegos de cartas, a tantas cosas que puedes acceder, a mediums, pensando que tus muertos tienen algún mensaje para ti o algún mensaje divino también, que quizás no te lo manda Dios, pero los muertos o los espíritus de tus muertos que están en el otro mundo y que ya vivieron una experiencia más sobrenatural, digamos, podemos creer que ellos tienen algún mensaje importante. Hoy vamos a hablar acerca de que la voz de Dios no es suficiente. Y por ahí te puedes extrañar y más decir, pero David, ¿cómo es posible que me digas que la voz de Dios no es suficiente? Y si hay algún religioso escuchando, va a decir que soy del diablo y que me tengo que ir al infierno por decir esto, pero no. Hoy te voy a comprobar que el que escuches la voz de Dios no es suficiente, porque cuando queremos escuchar la voz de Dios, generalmente los que más hablamos somos nosotros y buscamos escuchar la voz de Dios en oración. Cuando vamos al trabajo nos dicen que hay que orar en el camino. Si te aparece un ladrón, una persona con mal aspecto, que te encomendes en las manos del Señor. Y algunos hasta tenemos lista la frase: la sangre de Cristo tiene poder. Cuando vamos manejando y vemos que tenemos un accidente, decimos Santo Padre, si es que alcanzamos a completar la frase. Cuando estamos en el doctor y nos da una mala noticia, ahí le comenzamos a preguntarle a Dios que por qué, o comenzamos a querer ser positivistas, por decirlo así, decir yo confío en el Señor y sé que nada me va a pasar, y hasta se lo decimos al doctor. Incluso si estás escuchando esta reflexión, podés intentar supuestamente comunicarte con Dios para preguntarle: papá o Dios, ¿verdad que esto es del diablo lo que estoy escuchando? Y es que todo esto que ves en pantalla realmente nos debería servir para hablar con Dios, pero no nos sirve porque hablamos más nosotros que Él. En oración podés orar 2 horas, 3 horas y te podés ir en lágrimas ahí por una aflicción, por una enfermedad, y solo hablaste tú las 2 horas y demandaste y declaraste en el nombre de Jesús y le preguntaste a Dios por qué y le exigiste a Dios una respuesta, cuando yo te aseguro que Dios no te la va a dar. Pero todo eso, la oración, cuando vamos al trabajo, manejando en el doctor, incluso esta reflexión, nosotros deberíamos de poder por lo menos saber identificar su voz, saber y decir: Dios me está diciendo tal cosa. No es que te va a hablar quizás al oído, pero sí tenés que conocerlo para saber cuándo es que te habla. Lo que pasa es que creemos que hablar con Dios, en esa acción, la comunicación solo va en una vía y va hacia arriba y va de nosotros hacia Él. Y lo que sucede si dejamos la comunicación con Dios en una sola vía, así como ves la imagen, tú sabes que ahí hay alguien, pero no sabes quién es. ¿Sabes por qué? Porque para empezar no se le ve la cara, y sobre todo porque no lo conoces. Entonces generalmente sabemos que Dios está ahí en algún lugar, y sabemos y decimos por fe: yo sé que Dios está en todo lugar. Sí, puede estar rodeándote arriba, abajo, adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, pero no lo conoces. Y entonces cuando no lo conoces, desconoces lo que Él quiere, sus deseos. Y cuando desconoces lo que Él quiere, te equivocas al casarte, al elegir una carrera, te equivocas al decidir en qué país vas a residir, te equivocas en tantas cosas que te equivocas. Y cuando tú crees que Dios te ha hablado y que Dios te respondió y te vas por donde crees que Dios te dijo que te fueras, y te das cuenta que ahí te fue mal, comenzás a desconfiar de Él, comenzás a dejar de orar. Ya no orás porque decís: bueno, al fin y al cabo Dios hace lo que Él quiere. Entonces comenzás a desconfiar de Él y inconscientemente quizás te comenzás a alejar de Él, y comienzan las faltas de fe en tu vida. ¿Por qué las faltas de fe? Bueno, porque la fe es la certeza de lo que no ves. Pero entonces, como desconfías del Señor, porque Él no te da lo que tú querés, lo que tú le pedís, lo que todavía no ves, comenzás a tener una deficiencia de fe. Y por ejemplo, si estás enfermo, si un familiar tuyo estuvo enfermo y murió, decís: yo le pedí a Dios con todo el corazón, pero fue su voluntad que pasara. Es la voluntad de Dios que yo esté sufriendo las quimioterapias, es la voluntad de Dios que yo no tenga empleo. Y esa es una falsa voluntad de Dios. Esa es que tú seas un dejado espiritual y lo disfrazas
creyendo que esa es la voluntad de Dios. Hoy te traigo una noticia. No, eso es haraganería espiritual, de que tú no querrás realmente conocer a Dios. Y cuando eso sucede, cuando tú desconoces cuáles son sus deseos, fácilmente te llegan con una propuesta tentadora. Escucha bien, propuesta tentadora. Y te traigo un ejemplo. En la Biblia había un profeta. Bueno, en los tiempos que el pueblo de Israel avanzaba por el desierto recién salidos de Egipto, dice la Biblia que en su camino por el desierto destruyó muchas ciudades para pasar, porque tenía que pasar. Destruyó muchos pueblos, algunos pueblos los dejaban pasar y le decían, no te preocupes, Moisés, podés pasar. Y habían otros que no. Entonces hubo un tiempo que el pueblo de Israel se asentó enfrente de un pueblo llamado Moab, cuyo rey era Balac, y necesitaban pasar. Entonces cuando el rey Balac vio que el pueblo de Israel estaba frente de su pueblo, frente de su colonia, el rey Balac buscó a un profeta de Jehová que era vecino del pueblo. Vamos a decir que vivía a la vuelta de la esquina, un profeta de Jehová, alguien que conocía la voz de Dios. Y dice la Biblia que el rey Balac le hizo una propuesta al profeta de Dios, que es Balaam. Y tú ya sabes quién es Balaam, es al que le habló la burra. Ahí te voy a contar la historia. Dice la Biblia que el rey que el rey Balac le envió una comitiva real a Balaam para hacerle una propuesta. Y la propuesta era de que le maldijera al pueblo. Y entonces al pueblo de Israel, para que no le ganara la batalla y para que no lo destruyera. Y le ofreció beneficios reales para él, le ofreció pagarle el favor. Entonces el que conocía la voz de Dios, como muchas veces nosotros queremos conocer, y sí conocemos la voz de Dios, o escuchamos a Dios en una predicación y sabemos que lo que nos está diciendo, o lo que te está diciendo hoy Dios a ti mediante este video, sabes que es de parte de Dios para ti. Entonces Balaam estaba en la misma situación que a veces tú y yo estamos, y ese que conocía la voz de Dios fue a preguntarle a Dios qué hacer 2 veces. Te cuento cómo. Llegó la comitiva. Llegó como a eso de las 5 de la tarde, supongo, y le dijo, venimos de parte del rey Balac, y le contó todo el trámite, cómo estaba. Y le dijo Balaam, miren señor, yo creo que Dios no va a querer, pero quédense aquí en la noche, mientras yo le pregunto a Dios a ver qué quiere. Y Dios le fue bien claro y le dijo, no quiero que maldigas al pueblo, porque ese pueblo yo ya lo declaré bendito. Entonces se fueron la comitiva del rey Balac otra vez a Moab. Y el rey Balac por segunda vez envió otra comitiva más grande, dice la Biblia, y envió a todos los hombres importantes del reino, como que el presidente Donald Trump envía a todo su gabinete y los mayores representantes, economistas, laborales, abogados de Estados Unidos a hablar, por ejemplo, con Vladimir Putin. Y la segunda vez pasó lo mismo. Fueron a decirle a Balaam, mira, de verdad te necesitamos, y Balaam le volvió a decir, miren señores, Dios ya dijo que no, pero espérenme, vamos a ver si es que Dios ha cambiado de opinión. Y seguramente, así como lees en la pantalla, Balaam, aunque conocía su voz, pero no conocía a Dios. Y es que por más que escuches la voz de Dios, no significa que tú estás cerca de Él, sino que puedes estar escuchando la voz de Dios, pero estar muy lejos de Él. Ojo, número 22:8 dice, y Él les dijo, reposen aquí esta noche, y le voy a ir a preguntar a Jehová a ver qué dice. Y es que cuando conoces a Dios no es necesario oírlo. ¿Por qué? Porque conoces su deseo. Mira lo que dice la pantalla. Si lo conoces, no necesitas escuchar su voz. Por eso cuando vamos en oración invertimos mucho tiempo en preguntarle a Dios, ¿por qué me pasó esto? Explícame, que no entiendo. Si yo te serví. Muchos de los que están escuchando quizás en algún momento de su vida pidieron un milagro y Dios no se los dio y pasó una tragedia en la vida de ustedes. Y entonces comenzaron a orar y comenzaron a preguntarle a Dios, ¿por qué? Comenzamos quizás a exigirle a Dios que nos explique. Y te voy a decir algo, si tú haces eso es que estás lejos de Dios, que no lo conoces, porque quien lo conoce no necesita escuchar su voz. Y la pregunta constante que hacemos es, Señor, ¿qué querés que diga en esa situación? Ahí viene mi marido del que me quiero divorciar. ¿Qué querés que diga? ¿Qué querés que haga? ¿Querés que me divorcie o que no me divorcie? Ahí viene mi novio o mi novio que me está pidiendo tener relaciones sexuales. Padre, ¿qué querés que haga? Que le diga que no, que le diga que sí. ¿O cuándo querés que nos casemos, Señor? Porque estoy a punto de decirle que sí. ¿Qué querés que haga, Señor? Como ya te lo mencionaba. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Le has preguntado a Dios qué quiere de ti? Si se lo has preguntado y no sabes,
como a mí me puede pasar también, lo que nos conviene es acercarnos a Él, porque nunca vas a escuchar su voz directa. Yo quiero que vayas a predicar yo quiero que vayas donde el vecino porque está enfermo y lo tenés, y si oras se va a sanar. No, no vas a escuchar una voz así. Si le estás preguntando a Dios qué quiere Dios de ti, hoy te aconsejo que te acerques más a Él. Ya vamos a ver cómo te puedes acercar a Dios. Y es que cuando dejas de preguntar pasa algo increíble. Mira lo que dice número 24:1. Y cuando vio Balaam que a Dios le parecía bien que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero. O sea, no fue a preguntarle otra vez a Dios, sino que se puso su rostro hacia el desierto. Ojo, te voy a contar. Al final Balaam se va con el rey, con la comitiva del rey, y entonces el rey lo sube a una montaña y dice: de aquí maldecilo. Y le dice Balaam: tranquilo, necesito que hagas un altar y que le ofrezcas sacrificios a Jehová con tantos animales. Y así lo hizo el rey. Así como nosotros vamos al culto, nosotros presentamos nuestra alabanza delante de Dios, invertimos tiempo para orar, para que Dios nos dé una respuesta que no nos va a dar, para obtener una respuesta de Dios que no la sabemos porque no lo conocemos, porque no sabemos lo que Él quiere de nosotros, porque no sabemos los deseos de su corazón. Después, mientras el rey ofrecía el sacrificio y cantaba y sacrificio para Jehová, Balaam se fue a orar y le fue a preguntar a Dios: ¿qué querés que diga? Y Dios le dijo: no lo vas a maldecir, lo vas a bendecir. Y sale Balaam y lo bendice. Y pasaron así 3 veces. De ahí el rey Balac, cuando vio que Balaam no maldecía al pueblo de Israel, lo llevó a otra montaña y pasó lo mismo. Ofrecieron holocausto y sacrificio y adoración. Le pregunta a Balaam a Dios y Dios le vuelve a dar la misma respuesta. Y entonces el rey lo lleva a una tercera montaña. Y en esa tercera vez dice la Biblia que Balaam por fin entendió lo que Dios quería. ¿Qué quería Dios? No maldecir al pueblo. ¿Cuándo vamos a entender tú y yo lo que Dios quiere? ¿Sabes cuándo? Cuando pongamos de nuestra parte, cuando abramos el oído. Porque para que a Balaam entendiera lo que Dios quisiera, no descendió un ángel, no bajó fuego del cielo, no entró en trance, no buscó a un medium, a un brujo, a un hechicero, no consultó la ouija, el tarot, no consultó los muertos. ¿Sabes qué hizo? Simplemente usó la cabeza. Tan fácil como eso. Entonces dice la Biblia que cuando él supo lo que Dios quería, mira el versículo 2, alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. Ay, esto me encanta. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Cuándo va a venir el Espíritu de Dios? Ojo, recapitulemos. Para que tú conozcas a Dios necesitas al Espíritu Santo adentro de ti. Y cuando el Espíritu Santo va a venir adentro de ti para que conozcas a Dios, para que conozcas su deseo y su voluntad, cuando aprendas a callarte, cuando ya no le preguntes nada a Dios, cuando ya no le pidas explicaciones, porque Él es un Dios soberano. Tenés que confiar en Él como un niño. Un niño no le pide explicación al papá de que por qué lo llevó a comer hamburguesa y no pizza. Y si le pide explicación, no sé cómo fue tu padre, pero el mío me dijo: yo te llevé a comer pizza porque soy tu papá y yo aquí mando. Y no es que Dios va a ser un padre déspota, no te va a decir: mira, sabes que cállate que aquí mando. No, Dios lo que te está diciendo ahora es que el camino por donde Él te quiere llevar es el mejor camino para ti, porque ni tus lágrimas ni el sonido de tu voz es más fuerte que su voluntad. Entonces, si tú dejas de preguntar en oración, si tú dejas de reclamar, y dice la Biblia que pones tu rostro hacia el suelo, o sea, reconoces que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, entonces el Espíritu Santo va a venir y ahí vas a comprender y a entender, y te va a ser mucho más fácil estar y hacer su voluntad, estar dentro de su voluntad. Entonces la solución es muy fácil. Lo que te falta es callar, bajar tu rostro y dejar que el Espíritu de Dios fluya. Así que su voz no es suficiente. No busques solo su voz. Algunos se pelean porque dicen que en esa iglesia solo ahí está la voz de Dios, y que porque en otra iglesia quien habla son los hombres. Pues no te intereses por su voz. Interésate por conocer lo que es lo que te interesa para poder estar dentro de su voluntad, para que te vaya bien en la vida. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Señor Jesús, gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque me has enseñado que tu voz no es suficiente, Señor, y eso me cambia mi forma de ver la vida, mi forma de verte a ti, eso cambia mi forma de oración. Y hoy que me hablaste a mí, yo decido abrir mis oídos, Padre, y cambiar la forma en la que te busco. No te voy a buscar para reclamarte, para preguntarte por qué, porque aunque yo sé que me amas y me quisiera responder, sabes que yo no voy a entender.
Así que Padre, en este momento, Señor, yo te envío en un sobre, en una caja, te envío mi futuro a ti para que tú te encargues de él. Yo me voy a preocupar de lo que me tengo que preocupar, de alabar y de exaltar tu nombre. Lo demás tú lo haces, Señor. Si me pones por la derecha, voy a caminar con fuerza y con firmeza por la derecha. Si me pones hacia la izquierda, también voy a caminar con fuerza y con firmeza, sin importar lo que la gente diga. Y te prometo, Padre, a partir de hoy, que yo me voy a comenzar a callar. Voy a comenzar a dejar mi boca cerrada, Señor, porque si yo no cierro mi boca, el Espíritu de Dios no va a venir sobre mí, entonces ahí yo estoy perdido. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por hablarme de esta forma, porque sé que me amas y no hay nadie que me convenga más que tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos luego.